esta mañana, podríamos decirle de victoria para el pueblo cristiano, ¿verdad? Estamos de fiestas, estamos gozándonos, ¿verdad? Con la presencia de nuestro Dios. Y en esta mañana, bueno, la palabra de Dios, el tema se llama la resurrección del Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí yo delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, que vayan a Galilea y ahí me verán. Bendito Dios, en esta hora, Señor, te ruego que tu palabra sea bendición para todos aquellos que están escuchando este mensaje y aquellos que están necesitados de recibir consuelo, Señor, en esta hora. Te ruego, Señor, que tú, Señor, entres en sus corazones, Padre, y puedan aceptarte en sus vidas, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, nunca regrese vacía a esos oídos que llegan tu bendita palabra, Señor, te lo ruego. Amén y amén. En esta mañana, bueno, creo que la comunidad cristiana en el mundo entero, todos estamos adorando y alabando a nuestro Dios. Así como aquellas mujeres llegaron al amanecer, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que llevaban especias para ir, ¿verdad? Y poner en el cuerpo del Señor. Vemos aquí, hermanos, ¿verdad? Que pues no estaba en la tumba, ¿verdad? Sabemos que la tumba es el fin de todos los cuerpos que mueren, ¿verdad? Y Jesús había muerto, pero su cuerpo no estaba ahí, ¿verdad? Así que el ángel les dijo, ¿verdad? Buscan entre los muertos a Jesús, pero no está. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios, porque ha sido bueno para con nosotros, porque con Él vamos de victoria en victoria, no tan solamente hoy, sino todos los días que tenemos cultos, lo alabamos y lo adoramos, porque Él es nuestra esperanza viva. Él no está en la tumba, ¿verdad? Como lo dijo el ángel aquí a aquellas mujeres que habían ido, ¿verdad? Muy de mañana a buscar el cuerpo del Señor. Yo solo quiero decirles que esta mañana en diferentes iglesias llegaron hermanos necesitados, llegaron hermanos adoradores, ¿verdad? Que llegaron a adorar a Jesús esta mañana, ¿verdad? Llegaron personas preocupadas, llegaron enfermos, ¿verdad? Llegaron algunos tristes, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue la respuesta para hoy en estos días? Creo que también así como aquellas mujeres recibieron
una bendición tan grande por ver salido, por verse preocupado de llevar aquellas especias, ¿verdad? Cuando uno sale a buscar a Dios, siempre encuentras lo que tú necesitas, ¿verdad? No vuelves vacío. Estas mujeres, cuál sorpresa se llevaron, ¿verdad? Ser testigas, ¿verdad? De aquel terremoto, de ser testigas, de ver aquel ángel que nos dice la palabra de Dios que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, ¿verdad? Vemos, hermanos, cómo estas mujeres, ¿verdad?, presenciaron algo glorioso, algo divino. La respuesta más hermosa de que cuando tú busques al Señor, Él se deja encontrar, ¿verdad? Podemos ver que ellas recibieron la buena noticia, no está aquí. ¿Por qué lo buscas entre los muertos? ¿Verdad? Y nos damos cuenta qué hermosa noticia para esas mujeres. Vemos que cuando Jesús llevaba la cruz del madero cargando, ahí iban también mujeres siguiéndoles, ¿verdad? Y cuando lo veían lloraban, pero Jesús les decía, no lloren por mí, más bien llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos, ¿verdad? Y hoy su palabra se hace viva. En estos últimos años, cuánta violencia se ha sufrido, cuántos verdaderamente madres y padres lloran por sus hijos, porque no tienen a Dios, porque no tienen a Cristo en su vida. Y hoy que tú me estás escuchando, debes de saber esta noticia. Cristo no se quedó en la cruz clavado, no se quedó en la tumba. La cruz no lo pudo detener, ni la tumba tampoco. A pesar de que le pusieron una piedra para retener, la tumba no lo pudo retener. La muerte no lo pudo retener. Y hoy nos gozamos de saber que nuestro Cristo no está muerto, Él está vivo, ¿verdad? Te invitamos a que aceptes a Jesucristo. Él nunca te va a dejar avergonzado. Dice que el que Él viene, Él no le echa afuera. Jesús, dice la palabra de Dios, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En Romanos 1:4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con gran poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solo basta que tú confíes. La palabra de Dios dice que debemos de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y que debemos de creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos y entonces seremos salvos, ¿verdad? Creo que la mayoría conoce de Jesús, la mayoría sabe que Cristo fue crucificado, ¿verdad? Fue el Cordero inmolado de Dios, de expiación sirvió para nuestros pecados. Entonces yo creo que tú ignores lo que Jesús hizo, ¿verdad? No puedes perderte de esto, ¿verdad? Creemos que Jesús resucitó y que es declarado como quien dice, como juzgar al mundo, ¿verdad? Él juzgará al mundo. Si usted quiere buscarlo, si usted quiere creer, y si no quiere creer, de todos modos usted le va a dar cuentas a Jesús, ¿verdad? Porque la mayoría pues conoce de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, 31, dice la palabra de Dios así. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían,
ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Verdad? Podemos darnos cuenta entonces, ¿verdad?, que en este mundo también hay gente burlona, ¿verdad?, que se burla, que no cree en Jesucristo, ¿verdad?, por las concupiscencias de su pecado, porque está cegado, no alcanza a comprender, ¿verdad?, que debe de aceptar a Jesucristo, pero se burlan, ¿verdad? Dice, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. A veces vamos tocando puertas, a veces no nos abren, se encierran, ¿verdad? No quieren saber nada de Jesucristo, ¿verdad? Pero se dicen hijos de Dios, ¿verdad? Entonces es necesario que sepas, querido radioescucha, que Dios estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, ¿verdad? Jesús es declarado como quien ha de juzgar al mundo. Si ustedes recuerdan, la palabra de Dios nos dice también que cuando Jesús iba a ser crucificado, también había dos malhechores, uno a su lado y el otro al otro lado, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta que así como aquel malhechor sabía que Jesucristo tenía un reino y sabía que Jesucristo iba a venir, ¿verdad? No estaba ignorando, que no supiera nada del Evangelio. Dice que él le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta ahí que la mayoría, todos ya conocen de Jesucristo. No hay uno que no sepa del Evangelio. Como ese malhechor viviendo en una vida mal, donde no se congregaba en alguna congregación, cómo él sabía que Jesucristo iba a venir, cómo sabía que Jesucristo tiene un paraíso, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta que Dios le da la oportunidad a todos de que le conozcan. Dios no es injusto para quitarnos la vida y que muramos sin conocerle, ¿verdad? Sabemos que Cristo dio su vida por nosotros y que si ahora tenemos vida es porque Él nos las ha dado. El mismo Señor Jesús profetizó su resurrección en Mateo 16, 21, dice la palabra de Dios así. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando Jesús estaba aquí, antes de partir, Él les estaba enseñando a los discípulos que era necesario padecer, ¿verdad? Pero que al tercer día iba a resucitar, ¿verdad? Ahora la iglesia tiene otro recordatorio, ¿verdad? Ahora la iglesia tiene que saber que Jesucristo resucitó, ¿verdad? Resucitó. Ahora la iglesia debe de saber que Jesucristo viene por su iglesia, ¿verdad? Muchos están esperando que quizás tienen todavía mucho tiempo. Unos esperan que quizás empezando la tribulación se arrepienten, ¿verdad? Pero parece entonces Jesucristo ya vino. Entonces nosotros debemos de estar buscando, estar preparados, no estar jugando con la palabra de Dios, viviendo como a nosotros nos agrade y no como a Él le agrada, ¿verdad? Él dio su vida. Cuando Él dijo consumado es que la obra redentora ya estaba hecha. Solo te toca a ti aceptar la palabra de Dios
Hoy en la mañana le decía a la iglesia, ustedes tienen que saber la palabra de Dios, ustedes tienen que comprenderla. Deben de saber que Jesucristo resucitó y que ahorita tienes la oportunidad de arreglar tu vida, de arrepentirte y pedirle perdón, ¿verdad? Vemos que en los 4 evangelios se dice que el Señor ya no estaba ahí, ¿verdad? Vemos que verdaderamente resucitó, ¿verdad? Él no está ahí, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque nos da entendimiento. ¿Cuántas veces se festejó Semana Santa y ni sabíamos qué era? Así me pasaba a mí, yo nomás ni sabía en qué mes tocaba o qué mes, qué días, yo no sabía nada de eso. No fui instruida desde muy pequeña porque fui huérfana, ¿verdad? Pero yo veía a la gente que el viernes no trabajaban, ¿verdad? No hacían nada, con mucha reverencia, cuidaban ese día. Y el domingo, ¿verdad? Era lo mismo. Entonces yo no alcanzaba a comprender qué es lo que se hacía, qué se festejaba Semana Santa, por qué era Semana Santa, ¿verdad? Y ahora que me toca estar predicando la palabra, le doy las gracias a Dios, ¿verdad? Porque en mis tribulaciones y problemas siempre me acerqué a Él, ¿verdad? Y Él me dio la oportunidad de estar predicando su palabra y enseñar a los hermanos, ¿verdad? Que Cristo está vivo, que Cristo no es una imagen, porque las imágenes, si tú las miras, no te consuelan, no te hablan, no te escuchan. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que Jesucristo perdona pecados, nos limpia, nos consuela, nos sana, nos transforma, ¿verdad? Es necesario que creas entonces que Dios lo levantó de los muertos, que vino a darnos libertad de la esclavitud al pecado en el cual estábamos tú y yo esclavizados, ¿verdad? Es hermoso saber que Jesucristo no está en la tumba, es hermoso alabar y glorificar unidos diferentes iglesias. Estuvimos, ¿verdad? Algunos desde las 4 de la mañana, otros a las 5, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y yo creo que todo el día van a estar alabando y exaltando el poder de nuestro Salvador, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de predicar su palabra, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a aquellas mujeres que fueran y le dijeran que lo iban a ver en Jerusalén. ¿A dónde podemos ver a Jesús ahora? ¿Verdad? Yo les decía en la mañana a los hermanos, ustedes no es una casualidad que estén en el templo en esta mañana. Ustedes han venido a buscar a Jesús. Su palabra de Dios dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo ahí estoy en medio. Y ese es el consuelo. Quizá seas una iglesia de 30, pero nomás llegan 10 o nomás llegan 5. No te preocupes, Él va a estar ahí con los que le estén buscando, ¿verdad? Y es el consuelo que nos da, que nunca vamos a estar solos. Aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro Dios. Una imagen no nos puede hablar, no me puede consolar, ¿verdad? No me puede decir yo estoy aquí contigo, ¿verdad? Y Jesucristo nos habla con su bendita palabra y nos da consuelo y resuelve nuestros problemas, sana nuestras enfermedades, perdona nuestros pecados. ¿Por qué no creer en Jesucristo? ¿Por qué ha de haber un motivo de que no queremos creer en Jesucristo? No hay ningún motivo, ¿verdad? Él es la vida, Él es la verdad. Querido amigo que me escuchas, gózate con nosotros. Cristo no está en la tumba ni tampoco está en la cruz clavado. Dice la palabra de Dios que Él está a la diestra del Padre. Dios te bendiga en esta hermosa mañana y sigámonos gozando porque Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Aleluya. Amén.